Joel capítulo 3, está por ahí en esa zona de los profetas menores, después de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, y luego vienen los profetas menores, bueno, y Oseas, y viene Joel. Entonces, empezando ahí los profetas menores, después de Oseas, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel. Ahí es donde vamos a ver el capítulo 3. Vamos a ver, recordando algún principio que ya estudiamos, es el hecho de que las profecías se dan en la forma que las pueda entender la gente que las recibe, pero eso no significa que se van a cumplir exactamente igual. ¿Por qué? Porque cuando vemos profecías cumplidas, como la semana pasada, que estudiamos sobre la venida del Espíritu Santo, encontramos algunos puntos que cuando Pedro dice que fue el cumplimiento el día de Pentecostés, no se cumplió literalmente como estaba puesto al decir daré mi espíritu sobre toda carne, sino que al decir toda carne, ahora ya entendemos, se refiere sobre todos los creyentes o todos los que son el pueblo de Dios. Entonces vamos viendo que hay que entender el sentido de la profecía cuando fue dada en su contexto y cuando se cumple, porque lo que hoy vamos a ver tiene que ver con dos eventos. El primero es la primera venida de Cristo y el segundo evento es la segunda venida de Cristo. Que decimos, en Cristo se cumple todo, solo queda pendiente su segunda venida. Bien, Joel empieza diciendo, porque en aquellos días y en aquel tiempo. Entonces nosotros tenemos que voltear un poquito hacia el pasaje que está previo y lo que vemos es que aquellos días, aquel tiempo, déjenme ir anotando aquí en el pizarrón, aquellos días, aquel tiempo, se refiere, vamos a ponerlo en estos términos. El tiempo del nuevo pacto, NP, nuevo pacto. En griego la palabra pacto y testamento es la misma palabra, diateque. Y entonces pacto o testamento pues son indistintamente igual. Pero cuando nosotros hablamos del Nuevo Testamento y del Nuevo Pacto, a veces tendemos a hacer una diferencia para entender entre los libros del Nuevo Testamento y entender el sentido del Nuevo Pacto. Podríamos decir que la Biblia entonces se divide entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Eso nos ayudaría a entender un poco más de a qué se refiere. ¿Cuándo inicia el nuevo pacto? El nuevo pacto inicia con la primera venida de Cristo, específicamente su muerte y resurrección. Por aquellos días cuando Jesús resucita y el Espíritu Santo es dado a los creyentes, esto es lo que llamamos la segunda dispensación. Hemos visto también este punto de que una dispensación es la forma en que Dios trata con su creación. Una dispensación es que Dios en la antigüedad, antes de Cristo, trató de una forma con la humanidad. El alma que pecare, esa morirá. El que cumpliere todas las cosas de la ley, vivirá por ellas. Una forma basada en el esfuerzo humano, donde Dios nos revelaba las cosas con toda claridad, donde Dios se dio a conocer en cierta medida solamente por los seres humanos. Pero cuando viene la segunda dispensación, entonces tenemos la primera dispensación, que es el Antiguo Testamento, y viene la segunda dispensación, que es el Nuevo Testamento. Resulta que nos dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que mora en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, ahora Dios trata diferente con nosotros porque ahora se ha dado a conocer por medio de Él mismo. Es decir, se hizo hombre, vino y nos enseñó cómo era Él. Por esa razón, las cosas que en el antiguo pacto, en la primera dispensación, estaban veladas, es decir, como si tuvieran un velo encima, aunque podíamos ver la figura o la sombra, no la podíamos entender con claridad. En el nuevo pacto ahora vienen expresadas claramente.
Tal vez se definen las palabras de Jesús a sus discípulos cuando les dice, en aquel día, hablando del día de la venida del Espíritu Santo, ya no les hablaré en alegorías, sino les hablaré claramente. Y ellos le dicen, ahora ya nos estás hablando claramente. Jesús todavía no moría. Estamos hablando de esto, lo dice en Juan, en el aposento alto, en Juan 14 al 17. Entonces, Jesús dice que hablará después con claridad. Ahora tenemos una nueva dispensación, la segunda dispensación. Dios trata con la humanidad de una forma diferente porque ahora la salvación es por medio de su Hijo Jesucristo. Ha dado a su Espíritu y ha dado una revelación clara de las cosas. Hay diferencia. Entonces, cuando dice, porque en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo restaure el bienestar de Judá y de Jerusalén, hay una cuestión, al hablar del nuevo pacto o nuevo testamento, tenemos Jeremías 31, del 33 al 34. Este es el pacto que en aquellos días, también Jeremías se refiere como Joel, en aquellos días, este es el pacto que en aquellos días haré con la casa de Judá y con la casa de Israel. En este sentido se está refiriendo a la iglesia porque en la antigüedad no iba a poner haré con los gentiles. Habría una situación ahí todavía controversial, pero llama a la iglesia la casa de Judá, la casa de Israel, porque está hablando en el contexto de los que recibieron la promesa inicialmente. Ahora ya nosotros sabemos que el pacto es con quién, con todos los que han creído en Cristo, independientemente de su origen étnico. En ese sentido, ahora somos la casa de Judá y la casa de Israel. Y dice Jeremías 31, 33, por si, bueno, que lo enseñamos en la senda de crecimiento, tenemos que ser conscientes de los términos del nuevo pacto. Dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos. En la Reina Valera y en varias versiones dice, pondré mi ley en su mente. El asunto es que en la antigüedad los judíos pensaban que los pensamientos estaban en el corazón. Los griegos han pensado siempre que los pensamientos están en la mente y las emociones en el corazón. Por esa razón, este pasaje, cuando se repite allá en Hebreos 7, en Hebreos 8, perdón, dice, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Originalmente dice, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahí empieza a marcar la relación que como iglesia tenemos ahora nosotros con Dios. Él es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo. Y dice, no tendrá que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Y aquí uno se pregunta, entonces, ¿qué significa? ¿Que no debe haber maestros ni nos tienen que enseñar la palabra, sino que ya todos la sabemos? No, la palabra conocer significa tener una relación. El asunto es, para entender esta parte, que hay que compararlo con la situación del pueblo en el antiguo pacto. ¿Quiénes tenían contacto con Dios? Los profetas, los sacerdotes y finalmente, en muchos casos, el rey. Pero el pueblo no tenía una comunión con Dios, tenía que acudir al tabernáculo o al templo con los sacerdotes, porque incluso sus ofrendas no las ofrecían ellos en el altar, se las entregaban a los sacerdotes o a los levitas y ellos las entregaban a Dios en el altar. Por eso lo que está diciendo es que había una forma en que no se acercaban ellos realmente a Dios, porque ellos en el monte Sinaí le dijeron a Moisés, que hable Dios contigo y tú hablas con nosotros, no sea que al escuchar la voz de Dios nosotros muramos. Y ellos pidieron esta situación, no tener un contacto directo con Dios. Ahora todos tenemos contacto con Dios. Todos nos acercamos a Dios, todos traemos nuestra ofrenda a Dios,
todos podemos orar a Dios y tener esta comunión con Dios. Y podemos tomar la palabra de Dios y leerla. Y el Espíritu que habita en nosotros nos está dando claridad sobre la palabra. Pero es cierto, necesitamos ser formados y guiados. Pero todos tenemos comunión con Dios. Y termina diciendo, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Entonces entendemos que hay un nuevo pacto y por lo tanto cuando Joel habla, volviendo ahora a Joel 3, diciendo en aquellos días, cuando yo restaure el bienestar de Judá y Jerusalén, uno se pregunta, ¿y cuál es ese bienestar? Porque Judá y Jerusalén fueron reconstruidos 70 años después, cuando el rey Ciro de Persia, Dios puso en él, en su corazón, el que se fuera el pueblo de Israel, a los judíos que estaban en Babilonia, que regresaran a su tierra para reconstruir el templo, y la ciudad y el país poco a poco se fueron restaurando, al hecho de que cuando Jesús vino, cerca de 300 años después, cuando Jesús vino, 380 años después, entonces ya estaba una ciudad próspera y estaba llena de palacios. Herodes el Grande se había dedicado a hermosear la ciudad. Como él no era judío, era idumeo, es decir, que era descendiente de Esaú, el hermano de Jacob, que de ahí vienen los edomitas, que ya después con el tiempo el nombre cambió a idumeos. Entonces, pero a ellos se les impuso la ley de Moisés por uno de los macabeos. Simón Macabeo los conquistó y les impuso la ley de Moisés, y tenían una relación con los judíos, mas no eran judíos. Así es que Herodes sabía que no lo querían los judíos como rey, se dedicó a levantarles edificios y se dedicó a hacer más hermoso el templo que tardó décadas en ser restaurado. Aun cuando Jesús estuvo, el templo todavía estaba en restauración. De hecho, cuando terminaron de restaurar el templo, ya nada más duró como 7 años y llegaron los romanos y destruyeron la ciudad y sobre todo el templo, y las piedras del templo terminaron siendo las piedras del Coliseo que está en Roma. Y quedó una pared que sirve para ir a llorar, finalmente, por eso le llaman el muro de los lamentos. Pero cuando yo restaure el bienestar de Judá y de Jerusalén, se refiere a la venida de Cristo. Cuando haya una comunión entre nosotros nuevamente, porque esa es la promesa en la que se está basando esto. ¿Cómo restaura ese bienestar? Dando su espíritu. Esa es una de las cosas que marca a Joel y es la que más destaca en todo el libro. Dice, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat. Entonces uno dice, bueno, ¿acaso hay un valle de Josafat? Hay una historia muy interesante, la pueden leer en 2 de Crónicas 20, del 15 al 26. Se las voy a mencionar solamente. Segundo de Crónicas 20, 15 al 26. Bueno, esa es la parte esencial, pero es más amplio, todo el capítulo 20. Josafat fue uno de los mejores reyes que tuvo el reino de Judá. El único problema que tuvo fue haber casado a su hijo con las personas equivocadas y haberse relacionado con las personas equivocadas, o sea, con el rey de Israel, que fue Acab, y casar a su hijo con la hija de Acab, que se llamaba Atalía. Bueno, pero Josafat fue un rey que temió a Dios y amó a Dios. Y en una ocasión le dijeron, 3 ejércitos vienen para invadirte. Josafat, nos dice la Biblia, que como amaba a Dios, Dios lo había prosperado mucho, y Josafat había fortalecido las grandes ciudades de Judá y les había levantado torres y había puesto guarniciones y ejércitos. Es decir, Judá podía soportar una invasión. Pero cuando le avisaron a Josafat que venían 3 ejércitos unidos para vencerlo, para invadirlo, lo primero que él hizo fue reunir a todo el pueblo en la ciudad de Jerusalén y ponerlos todos a ayunar y a orar. A pesar de su poder militar, a pesar de su capacidad militar, de poder ir con el rey de Israel, él decidió no hacer eso, sino buscar a Dios.
Entonces, en ese tiempo que todos estaban orando, Dios les dio respuesta por medio de un profeta, no recuerdo el nombre, pero está ahí en el pasaje, y les dijo, dice el Señor que ustedes no van a tener que pelear. Ustedes solamente verán la derrota de sus enemigos, irán al valle y verán cómo yo los derroto. El asunto es que Josafat prepara al ejército porque tiene que salir con el ejército y entonces cuando va el ejército preparado a la cita que Dios les puso al lugar, al valle donde tienen que ir, se les ocurre algo, empezar a alabar a Dios. Eso no se los pidió Dios. El asunto es que ellos van cantando alabanzas a Dios contra un ejército muy grande, pero ellos van cantando porque van con la confianza de que ellos no van a pelear. Así es que Dios, al ser alabado, adelanta las cosas. Y en lugar de que el ejército de Judá al llegar vea cómo Dios destruye al ejército, antes de que ellos lleguen, Dios ya está destruyendo al ejército que los está invadiendo. Y cuando ellos llegan, solamente ven un montón de cadáveres y empiezan a tomar el botín y se tardan 3 días recogiendo el botín, porque el ejército era tan grande que este ejército, en lugar de quitarles algo, les dio. Y entonces al terminar de recoger el botín, se reúnen en el valle y en este valle levantan adoración a Dios. Cuando Dios dice, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat, hay 2 tipos de pueblo en este valle. Los muertos, enemigos de Dios, y el pueblo de Dios que alaba a Dios, que ni siquiera tuvo que ser testigo de la derrota de un ejército, sino que llegó cuando ya estaba derrotado. ¿Notan la magnitud de la fe de Josafat con el pueblo, la confianza que él expresó a Dios? Bueno, por eso Dios resalta este evento del Valle de Josafat, donde Dios derrotó a los enemigos de su pueblo y su pueblo llegó porque adoraba a Dios. Allí entraré en juicio con ellas. Ahora, Jesús nos da un cuadro un poco más amplio sobre este pasaje y este está en Mateo 25. En Mateo 25, 31 al 43, Jesús habla de su segunda venida. Un cuadro más claro de cómo Él vendrá, porque les prometí que íbamos a hablar de escatología. Los siguientes 3 domingos vamos a estar hablando de escatología y después vamos a estar hablando de Malaquías, porque corresponde a la escatología el hecho de que es el último libro del Antiguo Testamento. Y así nos va a llevar hasta el tiempo de Juan el Bautista en diciembre, donde estaremos meditando sobre realmente la obra, cómo se cumple lo que viene en la escatología y en el libro de Malaquías. Bueno, en Mateo 25, 31, Jesús dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ese es Jesús, Jesús el Hijo de Dios, cuando venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Este es un cuadro del juicio final, porque la palabra juicio implica juicio. Cuando hablamos del juicio final en las películas, ¿a qué se refiere? Catástrofes. Bueno, esa es la condenación. Una condenación, un castigo, no es lo mismo que un juicio. Un juicio es cuando hay un juez que está determinando si eres culpable o si eres inocente, si mereces un castigo o si mereces un premio, porque juzgar no solo es para castigar. Los jueces en una competencia determinan a quién le dan el premio, ¿verdad? Generalmente lo vemos en el sentido negativo, pero ¿por qué vamos delante del juicio de Dios? Podemos ser recompensados por nuestra fe. Ese es un aspecto que nosotros debemos de considerar. Jesús se sienta en su trono y entonces dice, pone a los pueblos, separa a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Hay algo que cuando doy este curso de 1 Corintios del seminario,
Algo que dejamos claro para poder entender esta carta de 1 Corintios y para entender toda la Biblia, hay algo muy sencillo. Dios divide a la humanidad solo de una forma, los que son de Él y los que no son. Es la única división que vemos a lo largo de la Biblia, los que son de Dios y los que no son de Dios, los creyentes en Cristo y los que no son creyentes en Cristo. De eso puede haber muchas subdivisiones, pero la división importante es esa. Entonces, lo que Jesús hace es que reúne todas las naciones, pero no los separa por naciones, los separa como separa el pastor, dice, a las ovejas a su derecha, a los cabritos a su izquierda, y él empieza a usar esta alegoría. ¿Cuál es la diferencia entre una oveja y una cabra? La oveja es muy quieta y dócil, y la cabra no se calma con nada, se sube a donde sea y se come todo. Entonces, hay una diferencia entre una oveja y una cabra, pero en algunos lugares, y no dudamos que en la antigüedad había, porque le tocaba a Jacob cuidar las ovejas de Jetro, pero también tenía cabras, era el asunto de que las ponían juntas. El asunto es que Jesús separa a unas de otras, y entonces dirá el rey a los de su derecha, en la derecha están las ovejas, de acuerdo a este cuadro que Jesús nos ha dado. Vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y entonces dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos, y aquí ya nos aclara, las ovejas son los justos. Los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey les responderá que él es el mismo Jesús. El rey les responderá, en verdad les digo que cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. El punto no es que ellos sean premiados por lo que hicieron, sino lo que hicieron manifiesta que ellos han nacido de nuevo. Que la salvación, sabemos, no es por obras. Si fuera por obras, entonces aquí Jesús les está dando la salvación como un premio por las cosas que ellos hicieron. Pero no, las cosas que un cristiano hace son la manifestación de haber nacido de nuevo. Pero por el otro lado dice, entonces dirá, versículo 41, también a los de su izquierda, ahí están las cabras, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me recibieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos también responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como extranjero desnudo o enfermo en la cárcel, y no te servimos? Él entonces le responderá, en verdad les digo que cuando ustedes no lo hicieron, cuanto ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicieron. Entonces irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Una separación. Dios entra en juicio con las naciones. En el valle de Josafat se manifiestan los enemigos de Dios y el pueblo de Dios. Este es un cuadro que nos está dando de que cuando Jesús venga, habrá un juicio. Y entonces reuniré, vuelvo a Joel 3, versículo 2, reuniré a todas las naciones, las haré bajar al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo y mi heredad Israel, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. También echaron suerte sobre mi pueblo, cambiaron un niño por una ramera y vendieron una niña por vino para poder beber. Literalmente no podemos decir que los pueblos que sean juzgados echaron suerte sobre el pueblo de Judá, pero sí lo hicieron sobre las ropas de Jesús.
No podemos decir que en algún modo estos pueblos hayan cambiado a un niño por una ramera, pero sí vemos que el pueblo de Jerusalén cambió a Jesucristo por Barrabás, y Barrabás era un asesino y era un revoltoso. Y entonces vemos cómo lo que Dios está refiriendo es, porque pudiendo tener las cosas que yo les doy, prefirieron las suyas propias. Esa es la cuestión cuando nosotros cambiamos a Dios, pero más la humanidad. Nosotros debemos aprender de esto, cómo el mundo ha cambiado a Dios por otro tipo de cosas. Cómo pudiendo tener la paz de Dios, prefiere entrar en conflictos. Cómo pudiendo tener el conocimiento de Dios y vivir en la gracia de Dios, prefiere vivir en sus propios desórdenes. Porque el mundo ha cambiado todo esto. Incluso diríamos culturalmente, aquellos países que se cimentaron bajo el concepto de una existencia de un Dios, una familia ordenada por Dios conforme a la medida que Dios estableció, con los años lo fueron dejando por lo que ahora quieren tener de sociedad. Dejando conceptos que les llaman anticuados, conservadores, cosas que ya no van, etcétera. Todo este tipo de pensamiento que el mundo tiene. Porque en Hebreos 11 nos dice que los hombres que fueron de fe, dice que ellos andaban en cuevas, huían, y termina diciendo aquellos de los cuales el mundo no era digno. Nosotros, en algún modo, debemos entendernos como personas que vamos a ser cambiadas por gente peor, porque prefiere el mundo eso que nosotros, y preferirá, y en la política, pues mejor que no haya cristianos, son honestos y no van a cooperar para las movidas. Entonces el mundo prefiere lo suyo, y en algún modo de nosotros, en algún punto se debe expresar de los cuales el mundo no es digno. Debemos considerar eso. Si el mundo no es digno del pueblo de Dios, ¿por qué el pueblo de Dios quiere vivir de acuerdo al mundo? Y esta es otra de las cosas que nos va mostrando el hecho de que Dios tiene guarda este delito, por así decirlo, este cargo en contra de la humanidad, porque pudiendo haber elegido a su hijo, prefirieron la maldad. Nos dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, pudiendo tener a Jesucristo, prefirieron desecharlo. El libre albedrío hace que el ser humano elija apartarse de Dios. La elección humana siempre será lo que va fuera de Dios. Dios lo pone en este cuadro. Preferir a una ramera en lugar de un niño, preferir vino para beber en lugar de una niña, echar suerte sobre el pueblo de Dios. Y entonces hace algunas aclaraciones aquí muy específicas sobre pueblos, algunos existen, otros no. Además, Tiro, Sidón y todas las regiones de Filistea, ¿qué tienen ustedes que ver conmigo? ¿Acaso se quieren vengar de mí? Si de esta manera se vengan de mí, bien pronto haré volver su venganza sobre su cabeza, por cuanto han tomado mi plata y mi oro y se han llevado mis valiosos tesoros a sus templos y han vendido los hijos de Judá y Jerusalén a los griegos para alejarlos de su territorio. Es decir, cuando el pueblo de Dios, que finalmente fueron los sirios primero, que tomaron al reino de Israel, lo llevaron allá muy al norte, cerca del mar Caspio. Luego vino y algunos cerca del Éufrates. Y luego vinieron los babilonios, se llevaron al pueblo de Judá. El de Israel ya no volvió nunca, pero el de Judá lo llevaron a Babilonia, los babilonios, y volvió después. Pero finalmente esto es señalando cómo el mundo ha tratado al pueblo de Dios. Dice el versículo 8, también venderé sus hijos y sus hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos. Los sabeos hoy en día son muy famosos porque se llaman yemeníes. Yemen, esa parte al sur que en realidad diríamos que, ¿cómo se llama? Étnicamente no son árabes, sino son un pueblo muy antiguo
que compartía una parte, porque Yemen está casi pegado a África, es de Asia, pero casi pegado a África, y está el estrecho, donde están hundiendo barcos. Bueno, del otro lado estaba el reino de Saba, y esa parte era del reino de Saba. De ahí vino la reina que fue a ver a Salomón, y el asunto es que era lo más lejano que había, porque estaba mucho más allá de Egipto, mucho más allá de Arabia, y era en algún momento, para, como así decirlo, el fin del mundo. Entonces utiliza a ellos como ejemplo, que dice que los venderán a los sabeos, es decir, aventando también a estos pueblos como un castigo hasta lo más lejano, a una nación lejana, porque el Señor lo ha dicho. Esa es la palabra que Dios está dando como juicio, diciéndole al mundo: te voy a sacar de donde tú te has sentido cómodo y donde tú consideras que tienes tu dominio, porque tú has hecho eso con mi pueblo, que le ha sacado y ha tenido que huir y ha tenido que moverse. Dice: proclamen esto entre las naciones, prepárense para la guerra, despierten a los valientes, acérquense, suban todos los soldados, forjen espada de sus rejas de arado y lanzas de sus podaderas. Digan al débil: fuerte soy. Apresúrense y vengan naciones todas de alrededor y reúnanse allí. Haz descender, oh Señor, a tus valientes. Despiértense y suban las naciones al valle de Josafat, porque allí me sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor. Dice el apóstol Pablo que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, en 2 Corintios capítulo 5, para que cada uno reciba conforme a sus obras mientras estaba en la carne, sea bueno o sea malo. No hay tal cosa que algunos dicen: no, pero yo me voy en el rapto a mi Dios, no me va a juzgar. Pues entonces no puedes entrar a la eternidad, porque la eternidad se define cuando Jesús dice: vengan benditos de mi Padre al reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Cuándo dice eso? En el juicio. ¿Cuándo dice: bien hecho, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor? Son las palabras que Jesús nos expresa referente al juicio. Todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Dice Jesús: se levantarán todos del polvo, unos para vergüenza eterna y otros para vida eterna. Hoy ya estaremos estudiando escatología sobre la resurrección de los muertos, porque no solo los muertos en Cristo resucitarán, sino todos los muertos resucitarán. Entonces dice: vengan todos al valle de Josafat, porque allí me sentaré a juzgar a todas las naciones alrededor. Metan la hoz, porque la cosecha está madura. Vengan, pisen, que el lagar está lleno. Las tinajas rebosan, porque grande es su maldad. Estos son ejemplos de la cosecha agrícola. Meter la hoz, aquellos cereales como el trigo, la cebada, se cortaban con una hoz. Ahora pues se mete la trilladora, ¿verdad? Y va sacando y procesando todo. Pero la hoz, este gancho que agarra un cacho y corta, y entonces se van haciendo los manojos cuando se llevan para ser trillados, es decir, para sacar la semilla de la vaina, de la espiga. Y entonces se va quedando la semilla y se va aventando la paja al cielo para que el aire se la lleve y la semilla cae al suelo. Bueno, todo este proceso. Dice que la cosecha está madura. Jesús toma un cuadro cuando dice que él siembra trigo, pero viene el enemigo y siembra cizaña. Ahora, yo crecí en Tampico, donde la cizaña es común. Uno ve una planta de trigo. Bueno, de hecho, no sé cuántos han visto una planta de trigo, porque generalmente vemos de maíz, ¿verdad? Pero la planta de trigo llega a tener una espiga grande. La cizaña, que se ve exactamente igual, tiene una espiguita. Es decir, se aplica: por sus frutos los conoceréis. Entonces, Jesús pone el ejemplo de que los ángeles le dicen: vayamos y arranquemos la cizaña. Y él dice: no, porque también pueden arrancar el trigo con ella. Espérense al fin del mundo. Alguien me dijo una vez: ¿tú por qué quieres sacar la cizaña de la iglesia si no dijo Jesús que eso es para el fin del mundo? El asunto es que la parábola es clara. El campo es el mundo, no la iglesia. Y en el mundo tenemos
personas no cristianas que parecen cristianas y se parecen mucho a los cristianos, y tenemos personas cristianas. Pero llegará el fin del mundo donde se manifestará por sus acciones, es decir, por sus frutos, quiénes son de Cristo y quiénes no. Por eso cuando juzga, juzga de acuerdo a sus acciones. No porque la salvación sea por las obras, sino porque las obras, como dice Santiago, manifiestan lo que creemos. ¿Has creído en Cristo? Entonces seguramente tus obras son poner en práctica lo que Jesús enseñó. Si no lo haces, la pregunta sería, ¿en verdad has creído? Porque ese es el punto por el que Dios va a ver quién ha creído y quién no. Y ese es el asunto entre el trigo y la cizaña. ¿Qué es lo que los distingue? Fruto. Y en este caso, nosotros, el fruto es nuestras acciones. Ahí es donde se determina quién cree y quién no, o se manifiesta con claridad quién ha creído y quién no. Por esa razón dice que incluso tomando el ejemplo de las uvas, dice ahí pisen que el lagar está lleno. El lagar es el lugar donde se echa las uvas y la gente las pisotea, y entonces se toman las tinajas y se llenan, y dice las tinajas rebosan porque grande es su maldad. Multitud de obras malvadas. Porque hay una cosa, miren, así como avanza la tecnología para prevenirnos de fraudes, de robos, ahora en todo lo cibernético, también avanza la maldad para vencer todos esos obstáculos. Y esa es la realidad. Mientras la tecnología avanza para el bien, avanza para el mal. Ha sido desde siempre la historia de la humanidad. Lo que puede ser bueno a una sociedad también llega a ser malo. Por esa razón tenemos que comprender que la maldad se multiplica en la humanidad. Lo que vimos hace un rato en las preguntas del catecismo, nosotros podemos lograr nuestra salvación, dice, no, incluso hasta acrecentamos nuestra deuda delante de Dios. En nuestra vida, en lugar de irle restando a nuestra condenación, le vamos aumentando cada vez más. Y entonces dice, grande es su maldad. Multitudes de multitudes en el valle de la decisión. Ahora el valle de Josafat lo llama el valle de la decisión, porque Dios determina quién va, para dónde va. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. Aquí uno se preguntará, ¿tiene esto que ver con lo que vimos la semana pasada? Cuando hablamos de que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre el día que vino el Espíritu Santo, porque esto no es el fin del mundo, porque de hecho dice, antes que venga el día del Señor grande y terrible. El día del Señor grande y terrible es el día del valle de Josafat, el juicio, lo que ahora estamos viendo, el juicio que nos está relatando ahí. Pero el sol dice, se convertirá en tinieblas, la luna en sangre. Nuevamente nos dice eso en el capítulo 2, en el versículo 31. Ahora en el capítulo 3 nos dice el 15, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. Pero este es parte de un cuadro más amplio. El Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz. Hay una cosa importante, aunque la dispensación en sí no cambia, cambia la situación de que después de la venida de Cristo, aunque Dios continúa dándonos vida eterna y este tipo de relación sigue existiendo, cambia el orden de las cosas porque el mundo, el cielo y la tierra pasarán, porque hay un cambio. Nosotros como humanos y como cristianos ya no seremos iguales. Nuestro cuerpo será glorificado porque entonces iremos a vida eterna y vamos a ser transformados y ya no estaremos nosotros susceptibles al pecado porque ya no habrá más pecado, tampoco habrá llanto, ni tristeza, ni más dolor. Y otro cambio más. Sin embargo, la forma en que Dios trata con nosotros sigue siendo la misma, sigue dándonos vida eterna por la fe en Jesucristo.
Y ese es un asunto que no va a cambiar jamás, porque la salvación que nos dio es salvación eterna. La llama salvación perpetua el libro de Hebreos, cuando habla de Jesús que entró derramando su sangre delante de Dios para adquirir redención eterna. Así es que el cuadro es, ante este terrible juicio, terrible ¿para quién? Para los pecadores. De hecho, al presentarse Apocalipsis, habla sobre la venida de Cristo, dice, todo ojo le verá y los que lo traspasaron, es decir, todos aquellos que se han burlado de él, todos aquellos que en cierto modo lo llevaron a la cruz y en algún modo siguen todavía poniéndolo bajo esa situación, harán lamentación por él. Es decir, no van a decir, pobre Jesús, sino que van a decir, pobre de mí porque ahí viene Jesús. Todos aquellos que dicen Dios no existe, un día dejarán de ser ateos. No venga el juicio. Y dice, el Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz y tiemblan los cielos y la tierra. Todo esto pasará. Lo terrible, tremendo que será el furor de Dios, porque miren, ¿qué piensa hoy el ser humano de Dios? Bonachón, es más, hasta algunos cristianos les hablan de este Dios, el Dios bueno que te da lo que quieres, te arregla tus problemas, te pasa tus pecados, ya no hay problema, y se ha creado un cuadro de un Dios más tipo Santa Claus, un Dios bondadoso que hasta nos lo ponen en cuadros, lo ponen en las caricaturas, este viejito barbón que está ahí, pues que a veces hasta no sabe bien cómo están las cosas, y el mundo ha hecho un cuadro de Dios. Tristemente los cristianos siguen eso porque también hacen dibujos de Dios y hacen dibujos de Jesucristo. Y uno se pregunta qué tan válido es para el cristiano hacer algo respecto del Dios que le dijo, no te harás imagen ni semejanza de cosa que hay arriba en el cielo. Ahora, no estamos diciendo que no debería haber caricaturas, pero tratar de poner a Jesús, de poner a Dios en un cuadro es una cuestión que me llama la atención. Dos personas que han hecho el personaje de Jesús en películas. El primero no recuerdo el nombre porque de hecho es la única película que han hecho cristianos, que se llama así literalmente Jesús y fue hecha por evangélicos. Y el autor que hizo el papel de Jesús dijo, yo me sentí muy pequeño porque jamás se podrá reflejar a Jesucristo en una imagen. Y es muy cierto. Algunos consideraron que no era propio que los cristianos mismos hicieran esto de poner un Jesús como actor en la película. Pero el otro fue Jim Caviezel, ese sí me acuerdo porque pues se hizo muy famoso, ¿verdad? Y lo interesante es que cuando escuchaba que le propuso Mel Gibson hacer el papel de Jesús, le dijo, le advirtió, esto va a cambiar totalmente tu vida. Yo dije, ¿por qué? Porque hacer el papel de Jesús es tremendo. No, porque en Hollywood ya no te van a volver a aceptar. Dice, bueno, pero es que el hecho es de que tú estás buscando reflejar a alguien que es la imagen visible del Dios invisible. Y hemos llegado al punto de degradar que pensamos que todo es, bueno, pues Dios va a bajar y va a decir, bueno, a ver, díganme qué pasó aquí porque no tengo muy claro. Cuando nos ha mostrado, Dios ruge, los cielos, la tierra tiembla y nos muestra la palabra todo el dominio y el poder de Dios. Lo vimos al hablar del catecismo de Heidelberg hace un momento, cuando dice Dios quiere que se pague por el pecado que se ha cometido. Y vimos pasajes donde Dios le dijo a Adán, el día que de este árbol comas, ciertamente morirás. Y ocurrió. Y entonces le dice al pueblo de Israel, el alma que pecare, esa morirá. Y entonces vemos que Dios no es ese tipo tan despreciable que tiene la gente en la mente de un Dios que puede ser burlado. Incluso cristianos que le han dicho, es que si tú no oras, Dios no va a poder hacer nada. Si nosotros no lo hacemos, Dios no va a poder. Y sin embargo, Mardoqueo le dijo a Esther, si tú no te mueves, la salvación vendrá por otro lado. ¿Por qué? Porque si no lo hago yo, Dios pondrá a alguien más a hacerlo. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Lo pondré a celos con otra nación que no era mi nación.
con otro pueblo que no era pueblo, y lo haré y lo incitaré a celos. Y entonces está hablando como Dios levanta la iglesia, porque como dijo Juan el Bautista, Dios puede levantarle hijos a Abraham aún de las piedras. Éramos hijos de Abraham, nos llamó a ser hijos de Abraham por la fe que Abraham tuvo y compartimos esa misma fe. Así es que vemos un cuadro de Dios que incluye al sol y la luna, que incluye los montes, los cielos, la tierra. Todo tiembla ante la ira de Dios, pero hay buenas noticias para el cristiano. La mitad del versículo 16 habla del furor de Dios. La segunda mitad dice, pero el Señor es refugio para su pueblo y fortaleza para los israelitas. Aunque Dios desatará su ira sobre los impíos, Él es refugio para su pueblo. ¿Qué significa? Que mientras unos escuchan, apártense de mí, malditos de mi Padre, como lo leímos en Mateo 25, a otros dirá, vengan amados al reino preparado para ustedes. Entonces dice versículo 17, sabrán que yo soy el Señor su Dios, que habito en Sión, mi santo monte. La semana pasada vimos sobre esto para no extenderme más. Y Jerusalén será santa. ¿Qué Jerusalén estamos hablando ahora? Hay dos Jerusalén. La Jerusalén terrenal que nos dice, lo vimos la semana pasada, que está en esclavitud, y está la Jerusalén celestial. Jerusalén será santa y los extranjeros no pasarán más por ella. ¿Quiénes son los extranjeros? El asunto es que aquí en la tierra, Pablo le dice a Timoteo que Dios sabe quiénes son suyos. Pero nosotros podemos estar en una reunión donde hay muchas personas y todas las personas pueden decir que aman a Dios y que creen en Cristo. Pero Dios sabe quién sí es en verdad cristiano y quién no. Cuando viene la eternidad y estemos en la presencia de Dios en la Jerusalén Santa, solo estarán los que verdaderamente pertenecen al pueblo de Dios. Por eso dice, los extranjeros no pasarán más por ella. Y sucederá que en aquel día los montes destilarán vino dulce, las colinas fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas. Brotará un manantial de la casa del Señor y regará el valle de Sittim. Vean el cuadro de Jerusalén, del pueblo de Dios. ¿Qué pasa con los que no son pueblo de Dios? Bueno, versículo 19. Egipto será una desolación y Edom será un desierto desolado por la violencia hecha a los hijos de Judá, en cuya tierra han derramado sangre inocente. Todos los cristianos que murieron en el circo romano están en la presencia de Dios, seguramente no están clamando venganza, porque han sido lavados en la sangre de Cristo y es evidente que Dios no está escuchando gritos de venganza de parte de ellos. Pero el cuadro que hay en Apocalipsis lo coloca a Dios como una muestra de que todo cristiano que es vituperado por el nombre de Cristo en la tierra recibirá justicia y venganza de parte de Dios. Eso es lo que Dios garantiza a su pueblo. En Zacarías dice, porque el que toca a mi pueblo es como el que me toca la niña de mis ojos. De ahí han salido ya otras cosas, ¿no? Ideas. Pero la niña de los ojos, el que es como si alguien le picara el ojo a Dios, aquel que toca al pueblo de Dios. Y entonces Dios ejecutará su venganza. Nos da un cuadro excelente del pueblo de Dios en el versículo 18. Hasta se antoja como los montes destilan vino dulce. Bueno, a mí el de que las colinas fluyan leche es el que porque no tomo vino, ¿no? Entonces, y luego pues ya tomamos agua. Pero ¿cómo habla de esa abundancia? Es el simbolismo, ¿verdad? Mientras que Egipto y Edom son desierto, que hicieron violencia contra el pueblo. Pero vuelve en el versículo 20 nuevamente al pueblo de Dios. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por todas las generaciones, y yo vengaré su sangre, que aún no he vengado, pues el Señor habita en Sión. El Señor habita en su santo monte, en la Jerusalén celestial, y Él cumplirá su venganza.
Pero hay algo muy interesante, algo que nosotros debemos entender en estos principios que hemos señalado. Mientras que en el Antiguo Testamento, ¿qué clamaban los israelitas, tanto de Judá como del pueblo de Israel, del reino de Israel, contra sus enemigos? Pedían venganza, pedían que Dios los destruyera, que Dios los limitara. Y entonces llegamos al Nuevo Testamento. ¿Y qué nos enseña Jesús acerca de nuestros enemigos? Perdonar, bueno, amarlos, bendecirlos. Amarlos de esta manera, bendiciéndolos, haciéndoles bien, orando por ellos, es decir, intercediendo delante de Dios por ellos. ¡Qué giro tan grande! Pero entonces dijimos que una profecía se da en el contexto del pueblo que la recibe. Cuando Jesús dice en Mateo 5, algunos ponen objeción a lo que sostenemos, de que ahí Jesús no está corrigiendo enseñanzas equivocadas, como han dicho algunos reformadores, y esto yo lo sigo sosteniendo, que no está corrigiendo enseñanzas equivocadas, sino que está dando los principios del nuevo pacto a partir de cómo era el antiguo pacto, y dice, escucharon que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, porque efectivamente era permitido odiar a los enemigos, a tal grado que Dios le dijo a Moisés, borraré de la tierra el nombre de Amalek. Y mandó precisamente a Saúl a borrar de la tierra el nombre de Amalek. Todavía sigue mencionando, pero el asunto habla de destruir a este pueblo. Y entonces le dice al pueblo de Israel, jamás en tu congregación entrará moabita o amonita y nunca buscarás la paz de ellos. Porque era válido actuar en contra de los enemigos. Por esa razón había luchas y guerras que mostraban el poder de Dios. Pero llegamos al Nuevo Testamento y nos dice, ora por tus enemigos. Bendice a los que te maldicen. Ora por los que te persiguen y te ultrajan. No paguen a nadie mal por mal. Es decir, hay un cambio. Por esa razón encontramos el tema de la venganza, porque es un tema de justicia de parte de Dios. Y esto es lo que ahora en nuestros corazones debe haber una claridad sobre eso. Porque decimos, ay, pues ya le platiqué a la familia de Cristo y que es lo que creo, se burlaron, pero cuando Cristo venga todos van a llorar. En lugar de decir, me preocupa porque no están creyendo en Cristo y van a condenación eterna. Entonces tenemos luego de pronto un corazón muy Antiguo Testamento, ¿no? Van a ver quién tuvo la razón, porque es más egoísmo que realidad. Se burlaron de mí, van a ver que sí era cierto, que Cristo va a venir y entonces les va a ir bien mal. Y entonces yo siento como que hay descanso en mi corazón porque Dios los va a destruir. Pero eso es precisamente lo que Dios nos manda, no sentir en este tiempo. Dice que si Dios castiga a tu enemigo, no te alegres, no sea que el mal que había pensado contra él lo tome y lo mande para ti. Por esa razón nosotros vamos comprendiendo la grandeza de la obra de Dios. Primera a los Corintios 4:5, tenemos, por así decirlo, aunque vamos muy lejos de Joel. Primera a los Corintios 4:5. Un pasaje que dice, por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, es decir, las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. Somos duros para juzgar. Miren, yo una vez estaba, digo, si enseño que hay que orar por las autoridades, pues me pongo a orar por las autoridades. Salgo ahí al balcón, me pongo a orar por las autoridades, y un día orando por las autoridades, un pensamiento llegó a mi mente. En muchos lugares de México, un ciudadano promedio, sin mayor trascendencia, un ciudadano normal, ha tenido que tratar directamente con los cárteles del crimen organizado.
se le presentan y yo dije gracias a Dios porque creo que son las autoridades locales las que aquí están tratando con ellos y no nosotros. Entonces yo tengo que orar por ellos para que ellos hagan eso y no lo tenga que hacer yo. Tenemos que bendecirlos porque es cierto, vivimos en un mundo en pecado. Ningún gobernante sobre la tierra, aun cuando dicen que el hombre más poderoso en la tierra es el presidente de Estados Unidos, es una total mentira. Es un hombre que dice voy a hacer esto, llega a la Casa Blanca y le dicen vas a hacer esto y esto, porque hay quienes están por encima de él. Bueno, ningún gobernante en la tierra gobierna con libertad. Pero de todos los gobernantes que existen en la tierra, siempre hay quejas, ¿sí o no? Porque ya nos tocó un partido, ya nos tocó otro, ya nos quejamos de uno, pero hay cosas que nosotros no sabemos. Que el narcogobierno y que los gobiernos lo han sido, lo quieran o no, porque hay cosas en las que se meten, pero nosotros no conocemos la realidad de todas las cosas, sin embargo juzgamos y juzgamos a los gobernantes que son corruptos y todo eso, pues dicen, bueno, pero pues ya paga la ayuda en la verificación, ¿no? Y también le entra uno. Pero entendemos que todo el mundo estamos sujetos al pecado y estamos sujetos a esta forma de cultura que tenemos, porque hasta los países menos corruptos son precisamente eso, países menos corruptos, es decir, también son corruptos. Y sin embargo juzgamos. Ok, tomo ese ejemplo porque hay muchas otras cosas en nuestra vida que juzgamos sin tener todos los elementos. Y podemos juzgar al vecino sin saber qué está pasando en su corazón. Y podemos juzgar al que se nos metió. Yo tengo un concepto, cuando yo manejo y hay un loco que me quiere rebasar, yo digo, no sé si traiga una persona enferma que se esté muriendo o tenga diarrea y le urge llegar al baño, mejor me hago un lado. Y el que me quiera rebasar, que me rebase, porque ni soy Fittipaldi para andar viendo quién corre más que yo. Ahí están unos que son bien necios de que no dejan pasar y que no, y empiezan los pleitos porque luego hasta terminan ahí teniendo que esperar a la grúa y al del seguro, porque ya se dieron golpes. Pero nosotros no conocemos el corazón de la gente, no tenemos todos los elementos. Por eso nos dice, no juzguen nada antes de tiempo. No buscamos justicia, buscamos misericordia. Si Dios va a vengar, es porque Él ha dicho en Deuteronomio 32:35. Deuteronomio 32:35 le dijo al pueblo de Israel. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que les está preparado. Luego Romanos 12 toma este pasaje, Romanos 12:19, para entender en el nuevo pacto nuestra manera de pensar. Romanos 12:19, cuando habla primero de renovar nuestra mente, continúa con varios principios de la renovación de nuestra mente, y en el versículo 19 dice, amados, nunca tomen ventaja ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y aunque los borrachos digan qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede, en realidad es porque están en condenación. Porque Dios a nadie le concede la venganza, gracias. Así es que jamás es algo que Dios nos conceda. No tomen venganza. Entonces, por eso, cuando Joel termina diciendo que Dios vengará la sangre de aquellos de su pueblo que han sufrido, dice, porque aún no he vengado, es el hecho de que Él todavía no está castigando toda la maldad en este tiempo. Decimos, bueno, ¿por qué Dios no detiene esta guerra? ¿Por qué Dios no ha detenido lo que pasa en Palestina? ¿Por qué Dios no está vengando? Porque todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo.
Los asirios fueron instrumento de Dios para castigar al pueblo de Israel, pero los asirios cometieron un grave pecado delante de Dios. Dios mismo lo dice a través de Jeremías, Isaías, pero ellos no se dan cuenta que no es por su mano, sino por mí, y sin embargo piensan que es por ellos que lograron todas las victorias, por lo tanto los castigaré. ¿Por qué? Porque no le dieron la gloria a Dios. Los babilonios también hicieron lo mismo. De hecho, los babilonios fueron usados por Dios para castigar a los asirios. Y estuvieron duro y duro, les destruyeron Nínive, luego les destruyeron otra ciudad y luego les destruyeron la última ciudad donde se iban moviendo los gobernantes asirios porque ya no podían, hasta que los acabaron y dejaron de existir los asirios. Y entonces dice que cometieron lo mismo, pero además ellos destruyeron el templo de Dios. Por lo tanto, aun cuando Dios usó a los babilonios, también los castigó. Los castigó utilizando a los medos y a los persas. Y entonces hay siempre esta situación, la retribución, la venganza es de Dios. Y entonces Dios habla de que Él vengará la sangre de su pueblo, pero todo en su momento. Todo en su momento. ¿Qué significa esto para nosotros ahora como cristianos? Ciencia que si hemos de sufrir, porque así es el deseo de Dios, que así sea. Ciencia con nuestros enemigos, porque finalmente nosotros debemos hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, que de los asuntos de venganza no nos toca llenar el corazón, porque ese asunto le corresponde a Dios y podemos sacarlo, respirar hondo y decir, gracias Dios, porque ahora descanso de eso. Entonces uno puede darse cuenta cómo empezamos a sentir compasión por nuestros enemigos. Y ahí es donde nosotros empezamos a considerar que es más bien un corazón apacible el que Dios busca formar en nosotros al darnos estas promesas, que decir, bueno Dios, pero pues ya te tardaste, aún no te vengas. Y al rato, no, pues me voy a tener que vengar yo porque no te has vengado. No, busca que tengamos un corazón apacible. Porque todavía hay mucho pecado en el mundo, porque la historia de la humanidad todavía sigue, porque este día del juicio no ha llegado. Pero esto también para nosotros es un llamado, viene un día del juicio. ¿Cómo actuará Dios ese día con respecto a ti? ¿Qué te dirá? Vengan benditos de mi Padre, apártense de mí, malditos. ¿Qué esperamos escuchar? O vivimos de acuerdo a las palabras de Dios, a la palabra de Dios, o vivimos de acuerdo al mundo. ¿Hay un juicio? Sí lo hay. Lo habrá para todo ser humano. Lo habrá, sea cristiano o no cristiano, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Será que Dios será ese día nuestro refugio o será que ese día seremos nosotros receptores de la ira de Dios? Y tomamos el cuadro de Joel, tenemos que comprender la obra que Dios está desarrollando ahora en nosotros, dándonos esperanza, pero este es el tiempo de que se manifieste en nosotros los frutos correctos, los frutos derivados de su palabra. Porque recuerden que Él juzgará por nuestras acciones, porque nuestras acciones son la manifestación de nuestra fe. Creemos, vivamos entonces de acuerdo a como Él nos dice, para que el día del juicio comparezcamos, dice el apóstol Juan, con toda confianza, porque en esta vida hemos vivido como vivió Jesús. Vamos a orar y vamos a poner en las manos de Dios cada uno mientras oramos. Vamos a poner en las manos de Dios nuestro corazón, nuestra mente, nuestra formación, para que se refleje en nosotros el amor y la santidad de Dios y la gloria de Dios. Padre, cada uno venimos hoy delante de ti para rendirte culto, darte alabanza y honrarte como nuestro Dios, un Dios santo, un Dios justo, un Dios vengador como lo hemos leído, pero también un Dios que da salvación y tiene misericordia, un Dios del cual tenemos que tener nosotros un cuadro equilibrado sobre tu gracia y tu bondad, así como tu santidad y tu celo. Porque tú eres el Dios que se reveló en Egipto y eres el Dios que se reveló en Jesucristo en la cruz.
Y nosotros comprendemos, Señor, que en toda esta historia hay que comprender quién verdaderamente eres tú para que nuestra vida se sujete, Señor, a lo que tú estás haciendo en este tiempo y podamos vivir como ovejas que un día serán llamadas a tu derecha y tú las colocarás de tal manera que dirás, vengan benditos de mi Padre. Para que sea completa, Señor, la obra de tu Hijo Jesucristo en nosotros, trayéndonos esta vida eterna de la cual, Padre, nosotros habremos de disfrutar en plena comunión contigo por la eternidad. Así a ti sea toda la honra y la gloria, porque para siempre es tu misericordia. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dios bendiga a cada uno, hermanos. Nos despedimos de quienes nos ven por internet. Les recuerdo, los que van a tomar el curso 2, acérquense conmigo ahorita al final y vamos a concluir.